Entonces, vamos a hacer primero 4 compases en Mi 7, ¿sí? 1, 2, 3 y... Dominante. No. Ningún cambio. 4 compases pegados en Mi 7. Casi moderito, pero ese es Mi menor. ¿Mayor? Sí. Hazlo mayor. No Max 7, mayor no. Ese. Vamos. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Eso fue la primera parte. Son grupos de 4 compases. De hecho se estructuran así como primera vuelta de 4, segunda vuelta de 4, tercera vuelta de 4. Vamos con lo siguiente, que serían 2 compases en el cuarto grado, en La 7. Partimos con los 4 primeros y sumamos todos, ¿sí? 1, 2, 3 y... Ahora vamos a preparar el cambio, que es el cuarto. Ahora. Volvemos al primero. Muy bien. Ahora que vendrían los últimos 4 compases, entramos a lo que se conoce como el turnaround. O, ¿qué cacha inglés? ¿Qué es un turnaround? Turnaround, yeah. Turnaround, yeah. Dar la vuelta. Que en realidad es una cuestión tan sencilla como que ahí se empieza a preparar el tema para volver arriba. Y que esto sería quinto, cuarto, primero, quinto. Vamos, al principio. 1, 2, 3 y... Vamos al cuarto. 1, 2, 3 y... Volvemos al primero. Ahora vamos al quinto, ¿cierto? Y quinto. Bien. Cuarto. Volvemos al primero. ¿Les suena familiar eso, no? Súper sandía calada la cuestión. Entonces, esa es la estructura. Estamos sobre un blues, ¿en qué tonalidad? En Mi. Entonces, los blues generalmente tienen otra herramienta que es muy importante. Los acordes. ¿Qué acordes utilizamos cuando tocamos blues? Dominante. A ver, explícame un poquitito eso. Claro, acordes mayores. ¿Cómo? Eso me pareció brillante. Función de no dominante. No lo había escuchado antes, pero me hace total sentido. Claro, porque ¿qué entienden ustedes por un acorde dominante? Tensión, que resuelve. Tiene que resolver. Para ser dominante tiene que resolver. Claro, hay un tema ahí de nomenclatura, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que el blues ocupa acordes que son, a nivel de construcción, son dominantes, o sea, triada mayor con séptima menor. Pero, y de hecho, hace muchos años en esta misma universidad, con un pianista que venía de la escuela totalmente clásica, estábamos tocando un blues y no entendí esta cuestión, porque tocamos primero un primero dominante y después vamos a un cuarto que debería ser un Max 7, por una cuestión lógica, que el dominante salta al primero, ¿no es cierto? Entonces es dominante y salta otro dominante. ¿Y por qué esta cuestión? Bueno, el blues con estos acordes pierde el sentido de dominante. Los acordes no son dominantes porque no ejercen una fuerza para ir necesariamente al otro acorde. ¿Y por qué utilizaban acordes dominantes los músicos que crean toda esta forma? ¿Por qué usan acordes dominantes? No lo podría haber dicho mejor. Porque suenan bien. Y también por una cuestión bien sencilla. O sea, no tan sencilla, pero es una cuestión así que es como un poco más una volada, que tiene mucho que ver con la literatura de la música, o sea, con lo que escribían los músicos. Un acorde dominante, si se dan cuenta, es una triada mayor y también una triada disminuida. ¿Sí? Entonces, esa dualidad de sonido hace que sean acordes muy inestables, que
y que al final, por ejemplo, en la lógica más jazzística, en ciertos minutos los acordes dominantes caben los 12 semitonos. Se puede tocar cualquier nota sobre un acorde dominante. Y esto, no sé si los músicos de ese minuto estaban tan conscientes de esto, simplemente agarraban la guitarra y decían, oye, me parece bien, porque como estable, suena como alegre, pero tenso, pero es como medio diabólico, es rara la cuestión, es un acorde muy extraño, y lo ocupan en todas las funciones armónicas, y así se crea el blues. Entonces tenemos acordes dominantes. Y por último tenemos el aspecto melódico, ya vamos con estructura, utilización de acordes, y ahora vamos con el asunto melódico, que de repente entramos a tocar algunas notas, por ejemplo, no sé, ¿algún otro guitarrista, por favor? Que toque, que le haga, como se decía en la vieja escuela, que le haga los punteos. ¿Lo bueno que puntear el hombre? Necesito que toques, en este caso, mi. Sí, mi, nota sola. Mi bemol, o sea, do, perdón, mi, sol, pero arriba. Mi, sol, sol sostenido. Mi. Eso, ¿puedes jugar con esas tres notas y volver a mí? Volver a mí, volver a la nota mi, no. ¿Ya? Vamos. Tú vas a jugar con esas notas nomás y tú vas a tocar la forma. ¿Sí? Vamos. 1, 2, 1, 2, 3 y. Al buen cable. En fin, si se dan cuenta, a ver, pasa una cuestión bien interesante. Tenemos un acorde que en su raíz es mayor, ¿no es cierto? Y estaba tocando una tercera menor. ¿Les suena familiar eso? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Y por qué pasa eso? Por la séptima y cuarto grado. ¿Por qué el cuarto grado? Y el cuarto grado es la séptima es sol, la tercera de mi es sol. Ya, sí, puede haber una cuestión de consonancia por el movimiento de acorde, ¿no es cierto? Que se encuentra una nota es consonante con el acorde que viene ya. Pero yo creo que la respuesta no va por ahí. De hecho, es una pregunta que siempre se genera porque como esta música está muy ligada al jazz y al rock y muchas veces hay un acorde dominante y alguien está tocando una tercera menor derechamente, y esa pregunta se la hice a mucha gente, a muchos profesores, y hubo un profesor, y justamente de acá, que me dio la respuesta que a mí hasta el día de hoy más convencido me tiene, que se llama Felipe Salinas. ¿Lo conocen o no? Todavía está, ¿no es cierto? Así pasa el tiempo. El hombre me dice, era por una cuestión que los negros que arman esta cuestión inicialmente, les gustaba esa oscilación entre una tercera menor y tercera mayor, que en realidad es un bending. Bending, para los que no son guitarristas o bajistas, es levantar la cuerda para que suba la afinación de la nota. Entonces al final es una cuestión absolutamente estilística. Cuando llegaron los músicos más de corte europeo, que tenían mucho más resuelto el tema como de funciones armónicas, a nivel melódico, de cómo iban todos, cómo es el ordenamiento melódico, por decirlo de alguna manera, llegan y se encuentran con esta cuestión y no cachan cómo hacerlo, pues cómo en el piano, bueno, y es una cuestión que los seduce mucho, a tal punto que hay autores como Gershwin que se vuelven locos con la cuestión y empiezan a trabajar citando toda esta amalgama musical que se forma a raíz de todo el cruce cultural de
esclavos africanos y todos los europeos que estaban llegando a Estados Unidos. Entonces, esa cuestión es fundamental. Y no es solamente esa nota, hay varias notas más. Por ejemplo, ¿hay algún bajista acá? Para que vayamos sumando cosas. Y lo mismo, va a tocar, acompaña con fundamentales nomás, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo andamos aquí? Entonces, ahora necesito que hagáis la siguiente demostración, que toques mi y sol, si bemol y si bemol. Ya, pero búsquenlo, vamos. Vamos de arriba. 1, 2, 1, 2, 3 y... ¿Se dieron cuenta de lo que pasó ahí también o no? ¿Cómo se llama ese intervalo de la fundamental con la cuarta aumentada o quinta disminuida? ¿Y cómo le decían antes a eso? ¿Cómo? Diablo sin música, ¿no es cierto? Bueno, tenían razón si la cuestión suena satánica. Y el asunto es que eso, si ustedes buscan dentro como de la literatura que hay respecto al blues, cuando lo enseñan más académicamente y hablan de la escala blues, generalmente la escala blues es la pentatónica menor con esa nota, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la pentatónica menor con esa pasada cromática del cuarto al quinto? Por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esta cuestión, de hecho, mismo cuando estudié teoría de la música, me hablaban de la escala blues como ese concepto, pero eso no es blues. Si ustedes escuchan a Muddy Waters, que es como el big boss de todo el tema del Chicago Blues, o escuchan a Stevie Ray Vaughan, que es un guitarrista que también revolucionó el blues en los 80, ninguno toca esa escala. O sea, les pago 500 pesos, no tengo más plata. 500 pesos si encuentran una frase que sea así como la escala que estaba tocando Rodrigo. No existe. Lo que sí existen son inflexiones de nota, y esas inflexiones de nota o bending se puede aplicar en la segunda para alcanzar la tercera, se puede tocar en la tercera para llegar a la tercera mayor, se puede tocar en la cuarta para llegar a la quinta o al diablo en música, se puede agarrar en la sexta para llegar a la séptima menor, se puede ocupar en todos lados. Entonces, al final, no es una escala blues, son varias notas de blues que pueden hacer sonar esta cuestión más interesante. Baterista. ¿Cuál es su nombre? ¿Ha tocado un alguna vez? ¿Hay maqueta o no? Ya, entonces, ya que hablamos un poquitito como de la materia, por decirlo así, necesaria como para meterse a cualquier jam de blues, vamos a ver qué es lo que pasa ahora juntando a personas. ¿Ustedes habían tocado antes juntos? Ya, maravilloso. Entonces, vamos a partir tocando la forma libremente y vamos a empezar ahí. Yo les voy a ir diciendo algunas cosas que ustedes tienen que tratar de achuntarle nomás. ¿Ya? Voy a tocar así. ¿Estás listo? Vamos entonces. 1, 2, 1, 2, 3 y... Olea.
aplauso, por favor.